Menos mal que mañana no tengo clase, ya está el viernes. Bueno, pues si me ponéis mi presentación que está en el escritorio y que se llama Coffeeversity, no me he currado mucho el título del archivo. Está aquí, debe ser esta, esa es. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel y a todos los organizadores por invitarme a dar una charla aquí, a Coffeeversity. Me encanta venir a Granada con cualquier excusa, con lo cual pues eso era un que sí, si me invitan a Granada siempre es un que sí, y además pues me hace mucha ilusión estar en un evento como este porque nosotros tenemos uno similar en Sevilla y me cuentan que ellos están empezando y me acuerdo cuando nosotros también estábamos empezando y nada, pues espero que tengan el mismo recorrido que tenemos allí en Ciencia en el Boulevard, que ya pues se nos ha quedado hasta pequeño el bar y la gente se va y se enfada porque no cabe nadie, a ver si nos hacen un bar más grande. Yo vengo a hablar de qué pueden hacer las matemáticas por tu salud. Básicamente voy a hablar de matemáticas. Ya me han avisado por aquí que hay muchos médicos. No me preguntéis nada de medicina, ¿eh? Porque yo vengo a hablar de matemáticas. Y vengo a hablar de matemáticas y ahora dirijo a los estudiantes de matemáticas, pero vengo a hablar de matemáticas para todos los públicos. O sea que vamos a hablar a un nivel de matemáticas de divulgación general. Este es un dibujo muy chulo que ha hecho Raquel García Uldemolins, que es una ilustradora de Barcelona, que es la que ilustra mi blog y todas las cosas chulas que hay en mi blog, pues son los dibujos de Raquel, que como veis, por si no lo veis, lo explico yo, esa soy yo, que soy la señora de la madre de los grafos, y estos son jeringuillas y ecuaciones diferenciales por ahí. Vamos a hablar de modelos de epidemias. Uno se podría preguntar, aquí como hay muchos médicos, muchos matemáticos, ninguno de esos sectores se lo va a preguntar, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la salud? Y la respuesta es, pues todo, ¿no? Porque casi todo, las matemáticas tienen que ver con todo y evidentemente siempre han tenido que ver con todo, las matemáticas son la base de la vida, pero cada vez más. O sea, en el sentido de que cada vez, pues por ejemplo, las nuevas tecnologías están haciendo que los modelos matemáticos, los algoritmos, la inteligencia artificial, el machine learning, todo esto sea parte ya de la medicina. O sea, que cada vez las matemáticas tienen que ver más con la salud, pues porque las matemáticas describen cualquier proceso natural y el proceso natural en la salud se basa básicamente en procesos naturales. Pero por hacer un pequeño recorrido histórico y, como dice ahí, no exhaustivo, las primeras incursiones de las matemáticas en la historia posiblemente tengan que ver con este señor, con John Brown, en el siglo XVII, en 1662. Este señor no era ni médico ni matemático, este señor tenía una mercería. Y en la mercería se ve que como no había Twitter, ni Facebook, ni podía trolear a nadie en ningún blog, pues cuando el hombre se aburría, pues se ponía a leer los boletines de muertes que le llegaban. El hombre era así. Entonces, como estaría el hombre también aburrido o era inquieto, se dedicaba a hacer tablas donde apuntaba quién se había muerto, por qué razón y en qué lugar de la ciudad. Con lo cual empezó a hacer pronósticos sobre epidemias. O sea, no era un modelo epidemiológico, pero sí era bioestadística. O sea, era el primer bioestadista de la historia que cuando veía que, por ejemplo, en una zona de la ciudad de Londres había varias muertes por alguna enfermedad, pues avisaba de que posiblemente por allí había un pequeño brote de la enfermedad y claro, si era una zona rica, pues los ricos se iban al campo hasta que pasara la enfermedad y si era una zona pobre, pues le decía muchas gracias por la información y ya está, ¿no? Pero fue, digamos, el primero que hizo una estadística a través de la muerte y que empezó a hablar un poco de epidemiología en el sentido, pues nada, de esto es lo que está pasando, pero no nada más. Si damos un salto más, que se me va el mando, un salto en el tiempo, pues llegamos hasta Daniel Bernoulli, que es un matemático, de familia de matemáticos. El Daniel era, creo que el hijo mediano de Johann Bernoulli, el Daniel, de Johann. Su tío, el Jaco, también eran todos matemáticos, sus hermanos, todos eran matemáticos. Y Daniel Bernoulli fue el primero que hizo un estudio epidemiológico medio serio sobre el uso de la inoculación de la viruela. O sea, de ponerse pus de vaca o de algún animal infectado como prevención, como vacuna, no existía la palabra vacuna todavía,
para la viruela. En aquella época en Europa había unos brotes de viruela bastante importantes y fue una señora británica, británica, Lady Montagu, que no era médico ni matemático, ni matemática ni nada, ella era la mujer de un embajador británico y se fue a Turquía y vio que en Turquía las mujeres de allí le pinchaban a sus hijos con agujas manchadas con pus de vacas que estaban infectadas por la viruela y que esos niños pues no se ponían malitos. Entonces ella inoculó a sus hijas y cuando volvió a Inglaterra pues intentó convencer a todo el mundo de lo importante que era inocularse el pus de la viruela para salvar a los niños. Y como podéis imaginar, pues la gente no quería ni escuchar hablar de ello, había dos corrientes, ¿no? Pero como Lady Montagu era una persona que tenía muchos contactos y era una persona rica, una persona pija, ¿no? Pues consiguió poner a la gente sobre aviso de que era importante inocularse el virus para salvarse. Y de hecho ya había médicos que ya lo estaban diciendo que había que inoculárselo, pero digamos que habían tenido menos repercusión. Y es que luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De los altavoces. Y ella fue un altavoz muy importante porque era una persona con dinero y con una situación social interesante que tuvo bastante relevancia. Bernoulli ya también estaba hizo un primer estudio epidemiológico serio y luego vino Edward Jenner e hizo el experimento de con un niño a infectarlo, un poquito ético el experimento, pero fue el que ya habló de vacunas y del que se le dice el padre de las vacunas. Aunque quiere decir que Edward Jenner hizo un experimento, ¿no? Como dicen algunos científicos, un experimento siempre es un paper, dos experimentos puede que no, ¿no? O sea, hizo uno, le salió y se convirtió en el padre de las vacunas. Pero ya Bernoulli ya había hecho un estudio que para convencer de que la gente que se inoculaba el virus estaba mejor protegida contra la viruela. Entonces, esta historia, aparte de que vamos a volver luego, como digo, a hablar de lo importante que es que los altavoces sociales den mensajes sensatos y reales, pues es una historia que tiene su gracia porque esta señora, que yo he dicho antes, era una señora rica, con poder, era una pija, ¿no? Como se suele decir, y es una pija que trajo las vacunas a Europa y ahora tenemos unos pijos que nos han traído los antivacunas, ¿no? Esa es como la historia se va dando la vuelta, ¿no? Pero bueno, porque luego vamos a volver sobre eso. Nos damos otro saltito más en la historia y nos encontramos con Jon Snow, Jon Snow, y que es reconocido como el padre de la epidemiología moderna, tampoco era matemático. Jon Snow era un médico y en Londres también, en el siglo XIX, hubo un brote de cólera que se estaba cargando a toda la ciudad. Entonces, en aquella época no se sabía cómo se transmitía el cólera. Todavía no sé si se transmitía a través del miasma, que estaba en el aire y se transmitía, o si se transmitía por contacto físico. Y Jon Snow tenía una teoría y la demostró usando matemáticas. Él lo que hizo ese es el mapa de Snow, eso es una réplica del mapa de Snow, lo que hizo fue señalar las coordenadas geométricamente o geográficamente donde se producían las muertes. Y se dio cuenta que todas las muertes, no todas, pero la verdad que el trabajo de Jon Snow es muy chulo, pero no tenemos tiempo de explicarlo aquí, donde se iban concentrando, veis los cuadraditos negros, donde se concentraban las muertes en la ciudad. Y se dio cuenta de que estaban todas concentradas geográficamente, o sea, que estaban alrededor de algo. De hecho, cuando encontraba casos del cólera que se habían desarrollado fuera de esa zona de influencia, él visitaba a las familias de los muertos y descubría que esas personas que habían muerto fuera de la zona de influencia o habían estado en la zona de influencia por alguna razón, o bien los había visitado alguien de la zona de influencia, o incluso había una señora que murió fuera de la zona de influencia, que no había viajado a la zona de influencia, pero que compraba, creo que la compraba, claro, no vaya el hombre cargado con agua para nada. Había un señor de aquí que llevaba verduras y frutas a otros lados de la ciudad y ella le pedía que le llevara siempre una jarra del agua de la fuente de Broad Street.
y el hombre pues se la llevaba y se la cobraría o no, eso ya no lo sé. El caso es que si uno estudia geométricamente qué es esta es la zona de influencia de la fuente de Broad Street. En aquella época, evidentemente, como todos sabéis, no había agua corriente y la gente iba a coger agua a la calle, a las fuentes estas típicas de la calle. Y si hacemos lo que se llama el diagrama de Voronoi de las fuentes de Londres, el diagrama de Voronoi lo que hace en un plano es dividir el plano en regiones de forma que a cada fuente le asocia los puntos de la ciudad que están más cerca de esa fuente que de ninguna otra. Y lo lógico es que la gente fuera a coger agua a la fuente que estaba más cercana de su casa. Él no le llamó diagrama de Voronoi porque Voronoi no había nacido, pero eso eran los diagramas de Voronoi que hoy actualmente se utilizan en un montón de aplicaciones. Podéis pensar que en lugar de fuentes, pues son pizzerías, y entonces el diagrama de Voronoi te daría las regiones de influencia de cada pizzería, que serían, pues, por ejemplo, para la zona de reparto, ¿no? Y, bueno, se utiliza en reconocedores de voz, en un montón de cosas. Él se dio cuenta que, como digo, que la zona de influencia de la zona donde se concentraban más muertes era la región de influencia de la fuente de Broad Street, cerró la fuente, acabó con el cólera, demostró que el cólera se transmitía a través de agua y que aquellas aguas estaban contaminadas porque se lavaban los pañales y se habían contaminado con las heces. Y de paso pues se consiguió el título de padre de la epidemiología moderna por este primer estudio geográfico. O sea que también ahí había geometría y había matemática. Y luego su sobrino pues estuvo trabajando en aduana en un muro y no le fue muy bien porque estaba todo el día muy triste, el pobre. Bebe agua. Vamos a dar un salto más adelante. Vamos a llegar ya al siglo XX y vamos a hablar de estos dos señores, de Kermack y McKendrick, que fueron ya los primeros matemáticos que dieron un modelo ya matemático muy riguroso sobre epidemias, sobre cómo crece y cómo se desarrolla una epidemia utilizando pues análisis matemático de ecuaciones diferenciales. No, si hay alguien que le haya dado miedo de la palabra ecuaciones diferenciales, no hay ninguna ecuación diferencial en ninguna transparencia. Voy a explicar un poco cómo funciona el modelo de Kermack y McKendrick sin ver las ecuaciones diferenciales. El modelo, bueno, hay muchos modelos, hay muchas versiones de los modelos de Kermack y McKendrick. Yo voy a contar uno de los más sencillitos, pero que luego se pueden ir complicando y se pueden hacer más enrevesados y más fieles al crecimiento de una epidemia. Pero para que nos hagamos una idea de cómo funciona un modelo de McKendrick, lo que quiero intentar explicar con ese modelo es qué está pasando en Europa. Entonces, este es un mapa de la Agencia Europea no me acuerdo, Agencia Europea de Control de Epidemias, algo así, ¿no, Enrique? ¿Cómo se llama la Agencia Europea? Agencia Europea de Control de Epidemias. Este es un mapa que recoge datos que estaban desde el 1 de junio de 2016 hasta mayo de este año, de 2017. Y lo que veis, los puntitos rojos, lo que indican son la afluencia de casos de sarampión, ¿vale? Y el color verde, bueno, el gris significa que no se tienen datos, el color verde pues indica la tasa de vacunación en esos países. Entonces, en los países que están en verde así muy claro, como Italia, por ejemplo, Francia, la tasa de vacunación está por debajo del 84%, en Alemania está entre el 84 y el 94%, en España estamos por encima del 95%, y que son más oscuritos, y los grises es que no tenemos datos. Aquí en Rumanía también hay un brote importante. El caso es que en 2016 o 2017, esto es de mayo, no sé cómo andará ahora la cosa, estamos con una situación en que en Europa hay declarados más de 10.000 casos de sarampión, de una enfermedad que creíamos que no existía, que creíamos que habíamos erradicado como la difteria. También hemos tenido casos de difteria, desgraciadamente, y también ha muerto un niño de difteria, y también están muriendo gente por culpa de sarampión, porque el sarampión es una enfermedad que puede cursar tranquilamente, sin problema, o si coge a un niño inmunodeprimido o a una persona con complicaciones, lo puede llegar a matar. Entonces uno se pregunta, iba a decir un taco, pero no lo digo, me están grabando, ¿qué pasa? O sea, cómo en el pleno siglo XXI hemos conseguido rescatar una enfermedad que no es que no existiera, sí que existía. Lo que pasa es que estábamos todos vacunados, y si todos estábamos vacunados, la enfermedad no puede atacar a nadie.
Entonces vamos a intentar explicar un poco por qué ocurre esto. El punto de España está más gordo de la cuenta en el mapa, porque España de verdad que tiene muy poquitos casos, pero se ve que la escala está regular. Pero Italia y Rumanía y Alemania sí que son ya casos preocupantes. Y Francia posiblemente también, porque Francia no aparece ahí en el mapa, pero está teniendo un crecimiento, el movimiento antivacunas muy poderoso, con lo cual ese punto rojo posiblemente se vaya agrandando si el movimiento antivacunas sigue adelante. Lo vamos a intentar explicar con el modelo de estos dos señores que se llama modelo SIR. El modelo SIR son las siglas de las funciones que vamos a estudiar en este modelo. La S indica el número, es una función que lo que nos indica es el número de personas que están sanos, pero que son susceptibles de ser infectados. O sea, no son la S de sano, sino de susceptible de ser infectado, porque si es un virus que ataca a la próstata, pues yo estaré sana, pero no soy susceptible de ser infectada, ¿vale? Creo. Luego la S, para nosotros, indica el porcentaje de la población que puede infectarse de una determinada enfermedad. La I son los infectados, ¿vale? Y la R va a indicar, cuando uno estudia el modelo SIR, lo que indica es el número de personas que se han recuperado y que ya no pueden contraer la enfermedad, que son recuperados inmunes. O sea, la S son los que se pueden infectar, la I los que están infectados y la R los que se han recuperado y ya son inmunes o se han muerto. O sea que cuando contamos la R, en la R están contados todas las personas que no pueden contagiar la enfermedad porque se han recuperado y están inmunes o porque se han muerto, ¿vale? No admitimos zombies ni caminantes blancos, el que se muere se ha muerto. Y en el caso más sencillo del modelo vamos a suponer que en la población nadie se va de viaje y no nacen. O sea, porque dependiendo de las condiciones que vayas poniendo, pues el problema se va complicando. Vamos a suponer que están en una caja, todos mezclados, y, bueno, no una caja, los susceptibles, los infectados, los recuperados o muertos, que los muertos se quedan allí también, no se quitan de medio, y que no nace nadie. Ese es el modelo SIR más simple, y se puede estudiar, lo que se trata es de, viendo cuántos susceptibles hay, cuántos infectados hay y cuántos se van recuperando en el tiempo. Es una función que variará en función del tiempo. En el instante 0 pues habrá un infectado, o que es el que empieza a infectar a todos los demás. En el instante 2 habrá otro número, irán cambiando. O sea que es una función que dependerá de t del tiempo y que en cada instante pues irá tomando un número. Y lo que nos interesa saber es cuándo el número de infectados va a crecer muy rápido, cuándo se va a desarrollar una epidemia, un brote de epidemia. Eso es lo que se trata de estudiar, identificar cómo crece la enfermedad, cómo crece el número de infectados, para pues poner sobre aviso pues a las autoridades pertinentes o hacer servicio de atención temprana para parar una epidemia, ¿sí? Entonces lo que está claro, es que este es el camino. O sea, que este es el camino, no que el camino que haya que seguir, sino que se empieza siendo susceptible, de susceptible se puede pasar a infectado y de infectado se puede pasar a recuperado. O sea, no puede ser infectado alguien que antes no haya sido susceptible, como hemos dicho antes, y no se puede recuperar alguien que no haya estado antes infectado. O sea, que la función, cuando uno trata de estudiar el modelo, el número, la función I, que es la que le interesa, el número de infectados, pues sabe que depende del número de susceptibles, porque cuanto más susceptibles hay, más infectados habrá. Y cuando trata de calcular el número de recuperados, pues sabe que depende del número de infectados, porque si no hay infectados, no se pueden recuperar. Para que haya recuperados o muertos, antes tiene que haber infectados. Bueno, no voy a poner las ecuaciones, pero básicamente la función I va a ser una función que va a crecer cuando crezca el número en función del número de susceptibles y que va a decrecer en función del número del recuperado. O sea, cuanto más susceptibles hay, más infectados hay, y cuanto más se vayan recuperando, se van quitando. Entonces, no voy a entrar en hacer las cuentas, porque me dijeron, la verdad que ahora que veo aquí tantos matemáticos, las podría haber traído, pero salen unas ecuaciones diferenciales muy sencillitas, y cuando claro, es el primer modelo que hay, cuando uno trata de resolver las integrales, las ecuaciones diferenciales, pues se da cuenta que aparece por ahí una constante que los médicos le llaman R0, bueno, los matemáticos, y que es una constante que es el número básico de reproducción, que es la que te dice
cuando haces las ecuaciones, la que te dice, en función del R0 que tú calcules, que te salga con tus datos de enfermedad, esa constante es la que te dice si va a haber epidemia o no va a haber epidemia. Entonces, cuando se desata un brote de enfermedad, pues por ejemplo, como pasó con el ébola, pues se ponen rápidamente a trabajar sobre el modelo y calcular el R0. Y en función del R0 que te salga, pues lanza una campaña de alerta o de protección, de profilaxis, de lo que haga falta. Es fundamental determinar cuánto vale el R0. El R0 depende, lógicamente, de la enfermedad, de cómo sea de contagiosa la enfermedad y de cómo se desarrolle, qué tipo de contagio tiene. Y ahí no voy a entrar, eso que lo expliquen los médicos. Y básicamente, cuando uno hace las cuentas con las ecuaciones diferenciales, es un número que depende de la enfermedad y que básicamente lo que nos dice es cuántas personas se pueden contagiar por un enfermo durante el periodo de enfermedad. Es decir, si yo me enfermo, ¿cuánta gente tengo yo capacidad de enfermar durante el tiempo que yo estoy enferma? En función de un montón de, sobre todo de circunstancias derivadas de la enfermedad, un poco de teoría de la probabilidad, se hacen las cuentas y sale ese R0. ¿A cuánta gente puedo yo contagiar? Si tengo un R0 de 2, pues yo contagio 2, puedo contagiar a 2 durante el periodo de enfermedad, que esos 2 a otros 2, y así sucesivamente. O sea que con un número 2, un R02 ya es una cosa muy grave, porque no sé si conocéis la leyenda del ajedrez. ¿Conocéis toda la leyenda del ajedrez? Bueno, pues la voy a contar rapidito, porque hay que sí y hay que no. La leyenda de quién inventó el ajedrez, que era un sabio hindú, un sabio muy antiguo, y un rey muy aburrido. Entonces, un sabio, para que se entretuviera, pues le inventó el ajedrez, que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno, tanto da. Bueno, da igual. Y el rey, además, bueno, la historia es muy bonita porque él inventó un juego donde el rey depende de los peones para que no lo maten, era así un manifiesto político muy bonito que no me voy a poner a detallar, que no quería hablar de política hoy bajo ningún concepto. El caso es que el rey, tan agradecido, dice, pídeme lo que quieras, porque... ¿Chaturama? ¿Cómo se llama el ajedrez? Bueno, da igual, no me voy a acordar. Pídeme lo que quieras que te lo daré, ¿no? Así muy condescendiente él, y él dijo, yo quiero que pongas un grano de arroz en la primera casilla del ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la siguiente, 16, 32, y que en cada escaque, que en cada casilla vaya multiplicando por 2 el número de arroz. Y entonces el rey dijo, ay, es muy sabio pero muy tonto, porque eso es una tontería. Y cuando no sé cómo se llama en la época, su ministro de Economía, su Montoro de la época, le hicieron las cuentas, vieron que no podría pagarle nunca esa cantidad de arroz. Porque en la casilla 64 del ajedrez, no en todo el ajedrez, pero si nos fijamos solo en la casilla 64, allí tenía que poner 2 elevado a 63 granos de arroz, porque empieza con 1, que es 2 elevado a 0. 2 elevado a 63 granos de arroz es una jarta de arroz. O sea, si uno hace las cuentas más o menos, 2 elevado a 63 gramos de arroz equivale a 400 veces la producción actual mundial de arroz. O sea, eso porque nos demos cuenta que algo que crece a razón de 2 exponencialmente, cuando llega a 63 ya es una cosa, una jarta de grande. Si lo pienso, cuando hablo con mis alumnos del crecimiento exponencial, que es una palabra que todo el mundo usa así muy alegremente, esto es exponencial, ¿no? Crece exponencialmente. Pues siempre que le cuento la leyenda del chaturama, creo que se llamaba el ajedrez, siempre digo, ¿cuánto es 2 elevado a 63 si lo medís con monedas de euros? ¿No? Si tenemos 2 elevado a 63 monedas de euros y las ponemos en una pila, si tenemos 2 elevado a 63 monedas de euros, igual nos entretenemos con otras cosas, ¿no? Pero si ponemos una pila de 2 elevado a 63 monedas de euros, ¿a dónde llega esa columna? ¿A dónde llega? ¿Pasaría por encima del alambre, creéis? Más. ¿Llegaría a la luna? Más. ¿Llegaría al sol? Más. Llegaría casi a Próxima Centauri. O sea, eso es 2 elevado a 63. Una jarta. Entonces, cuando nos digan que una enfermedad tiene un R0 de 2, significa que en muy pocos pasos, si hay mucha población susceptible, eso puede ser una pandemia que no haya quien lo pare, con un R0 de 2. Uno se pone a hacer la cuenta y
de las ecuaciones, o sea, se puede resolver las ecuaciones y dice, bueno, habrá epidemia, depende del R0, voy para atrás, depende del R0 de la gente que tú puedas contagiar, pero sobre todo lo más interesante es que habrá epidemia dependiendo del R0 y dependiendo del valor inicial de personas susceptibles. O sea que el hecho de que una enfermedad se convierta en epidemia, evidentemente depende de lo virulenta que sea la enfermedad, de lo mala que sea la enfermedad, pero sobre todo de esto que es, ay, que lo doy muy fuerte, el porcentaje de personas susceptibles en el instante inicial. Eso significa que si en el instante inicial no hay personas susceptibles, ya se puede poner virus como le dé la gana, que no se puede propagar. Porque por muy R0 que tenga, muy alto que sea su R0, si no hay gente que se puede contagiar, pues tontería para él, no se va a contagiar. Entonces este dato es el que nos interesa. O sea, todo depende, o sea, evidentemente, de la enfermedad, pero sobre todo de que no se pueda, que no haya gente a quien pueda atacar. O sea, que la única forma de acabar con las epidemias como la del sarampión es disminuyendo, el número de personas susceptibles, que haya menos personas susceptibles. Y la única forma que hay de disminuir el número de personas susceptibles es vacunando. ¿Vale? O sea que la única forma que tenemos de parar una epidemia como el sarampión es reduciendo al máximo el número de susceptibles. No se puede reducir a cero porque hay gente que no se puede vacunar, bebés que están recién nacidos y todavía no tienen la edad de vacunarse, o gente con inmunodepresión. La única forma de vacunarlos de protegernos a todos los demás es que el número de susceptibles tienda a cero, y que el número de susceptibles tienda a cero significa que hay que vacunarse. Entonces, se puede entrar uno en detalle de cómo se relaciona la gente y estudiar cómo tendría que vacunar para conseguir lo que se llama la inmunidad de grupo. Entonces vamos a ver una gráfica. Esto es una gráfica de las funciones que yo he hablado, inventada por nosotros. Vamos a suponer que tengo una enfermedad con un R010, tela. O sea, porque si hemos dicho que R02 es una burrada por lo del ajedrez y tal, pues imaginaos que tenemos una enfermedad, está todo muy redondeado los numeritos porque serían las gráficas más fáciles, que tenemos una enfermedad de R010, que es una enfermedad que es una burrada, ¿no? Y que tenemos una población inicial de 10.000 personas, todas susceptibles de ser infectados, pues porque la enfermedad es nueva y no estamos vacunados ninguno, por ejemplo, ¿no? Entonces, como veis, este sería el comportamiento de un modelo SIR. Empezaríamos con un número de susceptibles alto, que a la vez que va creciendo el número de infectados, va bajando. Cuando va creciendo el número de infectados, va creciendo también el número de recuperados. La negra son los infectados, la gris oscurita son los recuperados. Evidentemente, cuando crece el número de infectados, baja el de susceptibles. Hemos dicho que el número de infectados crece lo que bajan los susceptibles y sube lo que crece crece lo que bajan los susceptibles y decrece, lo que bajan los recuperados, y esto van indicando los recuperados. Al final todos estarán recuperados, que es o curados o muertos. O sea, recordad que recuperados es recuperados o muertos, que también se cuentan como recuperados. Entonces, si tenemos un R0 en una población donde todos son susceptibles, pues evidentemente va a haber una epidemia. Va a haber un momento en el que el número de infectados va a superar a 7.000 personas, que es mucho más del 50%. ¿Qué efecto hacen las vacunas? Pues vamos a verlo matemáticamente. Si metemos ahí el efecto de las vacunas en la ecuación diferencial, se hace otro modelo con vacunación, y esto corresponde, pues esto son simplemente las gráficas, a qué ocurre cuando, por ejemplo, vacunamos al 30% de la población. En las mismas circunstancias, 10.000 personas en la población inicial, un R0 de 10, o sea, un cacho de enfermedad. Si vacunamos, vemos que sigue habiendo un pico, pero que ese pico ya se ha quedado en 5.000, si hemos vacunado el 30. O sea, que vacunar el 30 no sirve para nada, porque sigue habiendo un pico de la enfermedad. Entonces, si subimos la tasa de vacunación y vacunamos al 70%, pues evidentemente el pico de la epidemia es muchísimo más bajo, tarda más tiempo la gente en enfermar, pero sigue habiendo un pico importante. Luego el 70% también es una porquería de tasa de vacunación si el R0 es 10. O sea que para que haya una inmunidad de grupo, en un R0 10
tiene que haber más vacunación que el 70%. ¿Qué pasa en Europa? Porque uno mira Europa y dice, bueno, esto es el 70%, pero si uno mira Europa, pues hay casos de vacunación, por ejemplo, en Italia, que está por encima del 85%. O sea, con el 70% hemos dicho, se baja un poquito y tal, pero ¿qué está pasando en Italia o qué está pasando en Alemania? Bueno, Italia está por debajo del 85%. ¿Qué está pasando en Alemania? Si en Alemania se vacuna en segunda dosis hasta el 85%, pues vamos a ver qué pasa en Alemania. ¿Por qué, habiendo una tasa de vacunación tan alta, sigue habiendo un brote, o está habiendo, porque en estos momentos está, un brote de sarampión? Pues la razón está aquí, que es de la misma página, y es, aquí tenéis los distintos R0 de distintas enfermedades. O sea, tenéis la hepatitis C, que tiene un R0 de 2, el ébola, que tiene uno de 2, y si veis al final, veis que R0 tiene el sarampión. El sarampión tiene un R0 de 18, entre 12 y 18, ¿vale? Pero depende del tipo de sarampión, puede llegar a infectar a 18 personas. Eso significa que si hacéis la torre de 18 elevado a 63 euros, pues os pasáis de, ya no me acuerdo del sistema solar del TRAPPIST, ¿no? O sea, os pasáis del TRAPPIST muy, muy lejos. Significa que el sarampión es una de las enfermedades con más R0 que conocemos actualmente. Es una enfermedad tremendamente infecciosa y que la única forma de parar el sarampión es vacunando al 95% o más de la población, o sea, a todo el mundo. Todo el mundo que pueda ser vacunado tiene que ser vacunado para que la enfermedad no sea capaz de llegar a un no vacunado, para que los demás lo protejamos. O sea, eso explica por qué es peligroso seguir con un movimiento antivacuna y con un brote de sarampión en Europa. ¿Por qué? O sea, uno se pregunta, ¿y por qué no se está vacunando a la gente? ¿Qué pasa? ¿Que la gente es tonta? No, la gente, todo el mundo no es tonto. O sea, uno no puede partir de la hipótesis de que la gente no vacuna porque es idiota. O sí, depende del día como te coja. Pero cuando te pones en plan sensato y en plan de verdad riguroso, todo el mundo no puede ser idiota. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este movimiento antivacunas? ¿Por qué tanta gente, que además tú hablas con ellos y son gente que tienen muchos estudios, que son gente que de un nivel cultural medio alto? ¿Por qué la gente está dejando de vacunar a los hijos? Cuando en África las madres, porque son las madres, hacen colas bajo el sol de kilómetros para asegurar a sus hijos la vida. Y ahora nosotros que vivimos en el primer mundo dejamos de vacunar. ¿Somos tan tontos somos? Entonces vamos a intentar entender qué pasa, o desde el punto de vista también de la matemática, por qué crece el movimiento antivacunas. Y para explicarlo, pues voy a usar grafos, porque yo si en una charla de matemáticas no uso grafos, pues como que me falta algo, ¿vale? Entonces, un grafo es esto. Bueno, un grafo, no he puesto ningún dibujo de grafo, pero ahora lo vamos a ver. Un grafo no es un dibujo, porque un grafo es otra cosa, pero bueno, podemos pensar en un grafo como un dibujito, donde cada punto representa algo. Por ejemplo, un grafo es esto que está aquí, ¿no? Nosotros somos un grafo, cada uno de nosotros sería un puntito, y podemos unir dos de nuestros nombres en el grafo y nuestros puntitos si nos conocíamos antes de entrar en este bar. Eso saldría un grafo, ¿vale? Las relaciones personales entre nosotros. O si tenemos el mismo número de pies y saldrían varios grafos, ¿no? Separados entre ellos, el del 36, no sé si hay el 36, el 40, 45. Eso es un grafo, una idea. Bueno, pues los grafos se pueden utilizar y se utilizan para estudiar los comportamientos sociales. De hecho, ahora con las redes sociales virtuales, pues la información que se puede sacar cada vez que ponemos un tweet o actualizamos nuestro estado de Facebook es una cosa brutal. De hecho, ahora están ya teniendo problemas Facebook, ¿no? Porque Facebook ya hay gente que lo está, ¿cómo se dice?, acusando, ¿no?, de causar el triunfo de Trump. He dicho Trump, me parezco a Rajoy, por favor, el triunfo de Trump porque utilizaron cuentas desde Moscú porque pagó el equipo de Trump. O sea que controlar el comportamiento social de la gente es una cosa que ya se hace
con las redes sociales, pero que siempre se ha podido hacer si conocías bien cómo funcionaba la red. Lo que pasa es que ahora la conocemos estupendamente, ¿no? Porque cada vez que posteamos algo, dejamos un hilillo, una huella digital como un caracolillo, y esa huella digital además es imborrable por mucho que tú te pongas, con lo cual lo estamos dejando. Bueno, pues en redes sociales, en todas las redes sociales, porque esto de lo que voy a hablar de la paradoja de la amistad es de un trabajo de 1991, si no me equivoco, y no existía Facebook ni Twitter todavía. En todas las redes sociales, virtuales o reales, se da esto que se llama la paradoja de la amistad, que lo que viene a decir es que tus amigos tienen más amigos que tú, siempre, o casi siempre. Que la mayoría de la gente le pasa eso, que sus amigos tienen más amigos que él. Entonces, cuando yo le cuento esto a los adolescentes en los institutos, se ponen muy tensos, ¿no? Porque, claro, están en la edad de querer ser populares, no como nosotros, que no tenemos ego y no nos gusta que nos hagan clic y tal. Pero los adolescentes, cuando le dices esto, se ponen un poquito tensos y dicen, ¿cómo va a ser? No, pues ese amigo mío tiene menos amigos que yo, no sé cuánto. Vamos a explicar un poco, porque aunque se vende así la paradoja de la amistad, lo que quiere decir de verdad la paradoja de la amistad es que si tú en un grafo, o sea, en una relación, en una red social cualquiera, que no tiene que ser virtual, puede ser una red social de un cole o nosotros mismos que estamos aquí, si coges el número de tus amigos en esa red social, o sea, si coges los vértices que están pegados contigo, los puntitos que están pegados contigo en esa red social y cuentas a cuántos están pegados, cuántos amigos tienen ellos, haces la media, esa media sale más que la tuya. O sea, que lo podéis hacer, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, ¿no? Tú cuando entras en tu cuenta de Facebook, pues yo entro y pone Clara Grima, 4 amigos, ¿no? Pues ahora tú puedes entrar en la página de tus amigos y ahora dice, este amigo tiene 3, este tiene tal, lo sumo todo y divido por 4, hago la media. Bueno, pues esa media, para la mayoría de la gente, y ahora vamos a ver los datos de Facebook y Twitter, sale más alta que su número de amigos. O sea que si yo lo hago, me va a salir un número mayor que 4 porque yo no soy una influencer, salvo los influencers. Todo el mundo tiene menos amigos que sus amigos en Facebook, en Twitter y en la vida en general. Y la lectura de eso es muy simple si la pensáis. ¿Por qué sale mi media, o sea, la media de mis amigos más alta que la mía? Pues es porque todos tenemos un amigo que es mucho más popular que nosotros. O sea, si yo tengo 4, como cuando tenga uno de 12, ya me ha reventado la media. Entonces, si yo, por muchos amigos que tenga, soy amiga, pues no sé, de Ángel Martín, que tiene 300.000 seguidores en Twitter, cuando haga la media de los seguidores de mis seguidores, pues me deja hecho una mindundi, que a lo mejor lo soy, pero que la culpa es de él, porque tiene un montón de seguidores. Pues eso que nos pasa a todos, que tenemos todos, estamos conectados con un amigo muy popular, ya se estudió en el 91, digo en las redes, y este es el ejemplo del artículo, que es un ejemplo muy sencillito. No, este no es del 91, este es el anterior. Esto es un grupo de 3, 4, 8, que no sé contar, de 8 chicas en un colegio norteamericano y tal, y que les piden, bueno, se lo piden a todo el colegio, pero digamos, quién es tu mejor amiga del alma o quiénes son tus mejores amigas del alma, voy a sacar los datos y hacen ese grafo. Esto es un grafo, puntitos y rayas, ¿no? Entonces, Betty, no sé si veis los nombres, pues su mejor amiga es Sue tiene 4 mejores amigas de su vida, que son Betty, Alice, Dale y Pam, ¿no? Todo muy sensación de vivir. Y para los más jóvenes, sensación de vivir era una serie. Porque veo que aquí solo se han reído 3 o 4, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Pero todo muy sensa, ¿no? Pues en esta tabla de sensa, pues aquí así es como se hace, ¿no? Pues Betty tiene un amigo, que es Sue, que tiene 4 amigos, pues la media sale 4 partido por 1, 4. Sue tiene 4 amigas, que son Betty, Alice, Dale y Pam, y cuando sume los amigos de sus amigos, pues saldrá 1 de Betty, más 3 de Pam son 4, más 3 son 7 y más 4 de Alice son 11, me sale la media 2,75, así voy calculando todas las medias. Entonces, en esa relación tan simple de 8 amigas, solo 2 de ellas tienen más amigos que la media. Y eso es lo que nos interesa, bueno, lo que se busca cuando uno estudia redes sociales, intentar, estas serían las sensas, las sensaciones, ¿no? Las guays, las cool, las, no sé cómo se dice, las populares, ¿no? Entonces, en todas las redes sociales, virtuales o no, solo hay un número muy pequeñito, que son lo que le llamamos los conectores, los sensores, que son los únicos que tienen más amigos que la media. ¿Vale? Que en este caso son 2 de 8. Si lo hacemos en Facebook,
el 92, que lo han hecho, el 92,7% de los usuarios de Facebook tienen menos amigos que la media. O sea, que son un 7%, tenemos un 7% de sensores, de gente que tiene más amigos que la media de amigos, que son los súper populares, pues Katy Perry, el del flequillo, el Justin Bieber, Obama, esa gente, forman los influencers, forman el 7 y pico por ciento que falta ahí, sí, faltan 7 y pico, los demás todos tenemos un amigo muy popular, ¿vale? Y en Twitter ya te mueres, en Twitter el 99,7% de la gente tiene menos amigos que la media, el 99,7% de la gente tiene un amigo que es muchísimo más popular que él, o sea, muchísimo a lo mejor es de 2 a 12 y de 12 a 100, o sea, va cambiando el orden de magnitud, pero son más populares. ¿Y de qué se trata? Pues de buscar. Una de las formas de entender esto es de buscar, si encuentras quiénes son los que no están aquí, encuentras a los influencers de la red, a los sensores, a la gente que tiene más, que están mejor comunicados en la red y bueno, y se miden otros parámetros de centralidad, varios parámetros matemáticos para encontrar quién son las personas más influentes de la red, más influyentes, no influyentes de la red. Por ejemplo, eso está hecho para Juego de Tronos. No os asustéis porque es del principio, no hay spoiler. Fíjate dónde está todavía la Daenerys, que está muy poco. No quiero decir spoiler, pero luego Daenerys sube. Pues esto está hecho con Juego de Tronos, creo que al principio, no me acuerdo, en el libro 3. Y aquí se ha hecho un grafo, esto está hecho por 2 estudiantes de Nebraska, de matemáticas. Lo de Nebraska es un dato importante porque ahora lo voy a explicar. Y lo que han hecho es encontrar a la gente más influyente, ¿no? Un poco usando como Google, el algoritmo de PageRank de Google, y buscando sus contactos. Entonces, para dibujar este grafo, son los personajes de Juego de Tronos, que si alguien no lo ha visto, pues no pasa nada, hombre, que se la pierde porque a mí me gusta, pero quiero decir que no hace falta para entender el grafo, y en función de la importancia en el grafo, pues el vértice es más grande o más chico. Y para definir el grafo, lo que han hecho estos 2 estudiantes, lo que hicieron, porque creo que tiene un par de años esto, lo que hicieron estos estudiantes de Nebraska es, pues unían 2 vértices, 2 personajes de Juego de Tronos, si eran familia, con un grado de, fijaos que también las aristas, las rayitas que los une también tienen peso, o sea que algunas son más importantes, otras son menos, ¿no? Pues podemos poner, pues 3 rayitas, podemos pensarlo así, ¿no? 3 rayitas si son familia, 2 si son amigos. Luego también le ponían una rayita más o le daban más peso a la arista, a la rayita que los unía, si alguien los mencionaba juntos, si aparecían juntos en un mismo capítulo. Y luego había otro dato que era, que lo voy a decir de memoria, si sus nombres aparecían en el texto, porque lo hacen sobre el libro, con una diferencia como máximo de 17 palabras entre los 2 nombres. Creo que era así, 17 o 15, no recuerdo. Por eso lo del dato de Nebraska es importante. Porque hay que estar muy aburrido para que tú te pongas a contar a qué distancia están supongo que lo harían de forma automática. Y nos va dando, pues por ejemplo, en este caso, que Tyrion, Daenerys, Jon, está por aquí, son los más importantes. Y esto, aparte de ser una fricada, ¿para qué quiere uno saber eso? Bueno, pues esto ya se ha usado en epidemias, se usó en 2009, cuando la epidemia de gripe A, que hubo en Estados Unidos, gripe A era, ¿verdad?, en Estados Unidos y México, pues ya se utilizó la paradoja del enigmista para detectar a los sensores, a los gente más populares, a los influencers, como queráis, para ver si llegaba la enfermedad a Harvard. Lo que hicieron es claro, tiene que ser una comunidad más o menos cerrada, y lo que le pidieron a un grupo de alumnos de Harvard es que señalaran a sus mejores amigos. Y una vez que hubieran señalado a sus mejores amigos, se los quitan de en medio, quiere decir, dejan de jugar, y a esta lista de mejores amigos le piden que señalen a sus mejores amigos. Entonces, algunos mejores amigos se van repitiendo. De hecho, la lista cada vez es más pequeña, porque cada vez hay más intersecciones, los más populares van apareciendo muchas veces. Y no sé si lo hacen 3 veces, no recuerdo muy bien, está por ahí el artículo. Al final se quedan con un grupo de sensores, de gente que son los que se han señalado 3 veces, que claro que es más chiquitito porque son los populares, ¿no?, los sensan, y los monitorizaron. Y efectivamente desarrollaron la enfermedad 8 días antes de que la enfermedad llegara oficialmente a Harvard, se recuperaron antes, pero si tú ves que el sensor se enferma, pues puedes poner un programa de atención de vacunación, o también si vacunas a los sensores, que son los que más rápido se van a enfermar, pues también puedes hacer de parada de la enfermedad. O sea, el uso de sensores se está usando para un montón de cosas.
en el caso de vacunas, o bien para detectar cuándo llega la enfermedad, o bien para pararla. Si el más popular es el primero que se va a enfermar, pues si lo para, si él no puede transmitirla, pues nada. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos contando de las vacunas? Vamos a fijarnos ahora en otro efecto que se da en redes sociales, que se conoce como el espejismo de la mayoría, y esto sí que tiene 2 o 3 años también. Y en el artículo, para explicar este efecto, los investigadores usan este grafo, y como es muy claro y es muy sencillo, pues yo también lo voy a usar para que me invente otro. Imaginaos que esto es una comunidad de 14 personas, ¿vale? Porque si ponemos muchas más personas, pues evidentemente si ponemos Facebook, que tiene 1.600 millones de usuarios, pues el grafo no se ve. De 14 personas y que 3 de ellas piensan algo. Y las 11 restantes no. Yo a los niños les digo que piensan pues que llevar un sombrero verde cordobés es guay o algo así, ¿no? Entonces, da igual. Imaginaos que es la intención de voto, que eso sí lo entendemos todo. El espejismo de la mayoría es el que sufrimos todo la noche electoral, que cuando tú vas a votar te crees que va a ganar que tú has votado. Y luego hacen el escrutinio, o por lo menos que va a quedar un poquito mejor. Y luego cuando hacen el escrutinio, ha ganado otra vez el PP. ¿Y tú? ¿Y quién ha votado al PP? Si yo no conozco a nadie que ha votado al PP. Eso es el espejismo de la mayoría. Creerte que lo que piensas tú y tu timeline de Twitter es lo que va a ocurrir. Bueno, pues eso más o menos es lo que reduce. Si a nosotros nos preguntan si esta es la intención de voto y nos preguntan qué va a ocurrir, pues, o que pensamos qué es lo normal en esta población, que piensen en blanco o que piensen en rojo, pues nosotros como observadores externos lo tenemos clarísimo. Lo normal en esa comunidad es pensar en blanco, porque solo 3 piensan en rojo, porque estamos fuera de la comunidad y desde fuera se ve todo muy clarito. Pero vamos a preguntarle a la gente que vive en la comunidad. Y si le preguntamos a este señor o señora que vive en la comunidad, le preguntamos qué piensan tus amigos, qué piensan tus amigos, pues él nos dirá, el 100% de mis amigos piensan que lo que sea es guay. Porque todos sus amigos lo piensan, está hecho un poco a escala. Entonces, cuando uno en un grupo se siente así, hay 2 opciones. Porque todo el mundo queremos vivir en manada y queremos ser parte del grupo. Adolescentes y casi cincuentones como yo. Nadie quiere ser raro. Y si todo el mundo piensa una cosa y tú no, puedes llegar a pensar que tú eres el raro. Entonces hay 2 opciones. O te calles la boca y no divulgas tu opinión, o dices, voy a cambiar de opinión porque el 100% de mis amigos lo piensa. Si le preguntáis a este otro, pues os dirá, tiene 4 amigos, 3 rojos, que el 75% de sus amigos piensan que eso rojo es guay. Y lo mismo, como todos queremos ser parte de la comunidad y no sentirnos extraños, pues o bien te callas y no haces nada, pero tampoco divulgas tu opinión por no ser el rarito del grupo que a nadie le gusta, o bien cambias de opinión. Si el grafo está preparado de tal forma que todos los blancos piensan que más del 50%, o al menos el 50% de sus amigos piensan que lo que está en rojo es guay. Y sin embargo nosotros estamos viendo que no, que es una cosa que es un espejismo. Pero ellos llegan a normalizar un comportamiento que es raro, que es extraño. No estamos diciendo ni bueno ni malo, es extraño. ¿Y qué tienen en común los 3 puntos rojos? Aparte de que son rojos. ¿Qué son los sensores? Son los sensors, son los influencers. O sea que si coges a los influencers que piensen en rojo, sea lo que sea rojo, bueno o malo, el resto de la comunidad piensa que eso es lo guay. Entonces, si tú coges a un tipo como Jim Carrey y lanza mensajes diciendo que la vacunación obligatoria es fascista, que produce autismo y tal, o al mongolo de Cárdenas diciendo en la televisión pública que las vacunas producen autismo, pues da igual que estemos aquí en un bar de Granada, en Naucas, Bilbao, con 2.000 personas y en cualquier parte del mundo haciendo divulgación, porque no somos influencers, nosotros no somos Sensa, los divulgadores no somos ni influencers ni Sensa, con lo cual este mensaje se va normalizando y la gente entiende que eso es lo normal, pensar que las vacunas causan autismo. Y ya para terminar, porque creo que además me estoy enrollando mucho, sí, ya termino, ahora estamos diciendo la gente percibe que eso es lo normal y ahora si uno lo piensa, la decisión de vacunar o no vacunar de un padre a sus hijos, bueno, yo tengo 2 hijos adolescentes, nunca me lo he planteado si vacunar o no vacunar, o sea, he vacunado, cuando dicen el debate de las vacunas, yo digo, no hay debate de las vacunas, no existe el debate de las vacunas ni el debate sobre la gravedad, hay gravedad. Pero luego si piensas que hay gente que duda, pues la verdad es que, claro, que es lógico que duden y no se les puede atacar por dudar y no se les puede atacar porque sean idiotas, porque nadie es idiota.
Y aquí, cuando uno, ya por último, uno cuando va a decidir si vacunar o no vacunar a su hijo, pues lo que entra en juego es un poco la teoría de juegos, ¿no? Que supongo que sonará a los matemáticos seguro y los demás pues por John Nash y sus técnicas para ligar. Entonces, cuando uno va a decidir muchas cosas, pero eso en el caso de la vacunación se da mucho, se da un efecto un efecto de racionalidad miope, ¿no? Que se llama en teoría de juego racionalidad miope. Y es que cuando uno va a decidir cualquier cosa en la vida, no se pone con un papel a hacer una función, porque hay gente a la que no le gustan las funciones. Hay gente, perdón. Pero todos internamente estamos haciendo una función y estamos pensando, bueno, ¿qué puedo perder cuando vacuno, no? Si tú tienes a esta gente aquí diciéndote que si no lo vacunas, hay un riesgo de contagio y si lo vacuno, puedo tener efectos secundarios. Entonces tú tienes que hacer una valoración de qué le viene mejor a tu hijo. Estamos hablando de bebés. O sea que la gente está decidiendo sobre sus bebés. Entonces, ¿qué es el efecto de la racionalidad miope? Pues a la función de pérdida le llamamos P, al riesgo de contagio y efecto secundario EF, no sé, porque debería ser ES, pero FF es efecto secundario. Entonces, ¿qué ocurre con la racionalidad miope? Pues que miramos solo de cerca lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo de contagio? Que hemos tenido durante muchos años en Europa y en España sobre todo unas campañas de vacunación muy, muy fuertes, muy dirigidas, muy bien, que han hecho que la inmunidad de grupo que hemos adquirido todos parezca que el sarampión ha desaparecido y que el riesgo de contagio es muy pequeño. Pero eso es porque hemos estado mucho tiempo vacunándonos bien, vacunándonos a toda la población. Entonces, cuando tú percibes el riesgo de contagio, es nulo. ¿Cómo se va a contagiar de sarampión si no existe el sarampión? Entonces, las campañas de inmunidad que hemos conseguido a lo largo de muchos años de vacunación hacen que en tu función de pérdida el riesgo de contagio sea inexistente, no existe. Y por otra parte, si te pones a muchos famosetes antivacunas lanzando mensajes suicidas sobre autismo y no sé cuánto y tal, y todo el rato, esta función, haz boom, y se ve muy grande. Y eso es lo que se le llama la racionalidad miope, que es razonar sobre lo que estás viendo en ese momento sin mirar más allá por qué está ocurriendo. Y por eso estamos con el problema que tenemos, que de verdad que es un problema de antivacunas. Y ya termino, pues voy a vender mi libro. Hemos escrito un libro que saldrá la semana que viene, todavía no se puede comprar, así que tranquilo, hoy no os voy a pedir que lo compréis, pero si os interesa el tema, pues tenemos un libro sobre modelos de epidemia y vacuna, que básicamente son esas tres partes: los modelos epidemiológicos primero que hemos visto, los grafos y cómo se relaciona la gente para decidir, y una parte dedicada a la teoría de juegos, en qué factores toma la gente a la hora de decidir y sobre todo conocer un poco cómo razona la gente para intentar, sin ser sensa, intentar modelos. Entonces el libro es mío y aquí como está en chiquitito lo pongo en grande, es de Cuentos Cuánticos, que está por ahí, Enrique, y nada, pues lo quiero agradecer. Es un libro que está hecho con todo el cariño de gente que muchos conocéis, que son Laura Morrón y Ollana Iturbide, que son las editoras de Mesdor, y tiene un prólogo muy muy chulo de Raquel Sastre, que es pues una actriz cómica, madre y una reconocida luchadora pro vacunas de España. Y nada, termino aquí, y si no os veis fijado al principio, ahora os lo digo porque me da mucha pena, es que el dibujo lo ha hecho Raquel y se nota que es mi amiga. Pero en el dibujo estoy yo y también está Cuentos Cuánticos, lo que pasa es que está ahí muy chiquitito. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y perdón que me he pasado de tiempo.